Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No se imaginan lo emocionada que estoy hoy de estar aquí con ustedes para desmenuzar un tema que, lo sé, les fascina tanto como a mí, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que juntos evocan imágenes de ensueño, de verano perpetuo, de la brisa marina acariciando la piel y, por supuesto, de un romance que paralizó corazones y mantuvo a millones de personas pegadas a sus pantallas y a las redes sociales. Hoy vamos a zambullirnos en un océano de rumores, a examinar las pruebas con lupa, a interpretar las indirectas, y a explorar cada rincón que nos sugiera que en realidad, su relación trascendió la simple amistad o el compañerismo profesional, especialmente durante esos días mágicos de rodaje y los meses que siguieron. Prepárense porque esto será un viaje trepidante, lleno de detalles jugosos que los dejarán boquiabiertos, fotos reveladoras que despertarán suspiros y análisis exhaustivos que intentarán responder a la gran pregunta: ¿existió realmente un romance secreto entre Ande y Kerem en la playa? Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante investigación amorosa, quiero recordarles a todos que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Aquí encontrarán un festín de contenido similar cada semana, análisis profundos de sus actores favoritos, chismes de farándula, y sobre todo, muchísima diversión. Así que no se lo pierdan. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que se grabaron a fuego en la memoria colectiva como sinónimos de química electrizante y encanto irresistible, gracias a la serie Senkalkam, un auténtico fenómeno mundial que en muchos países conocimos como Love is in the air. Desde el preciso instante en que los vimos compartir pantalla, la chispa fue innegable. La conexión entre Eda y Serkan, esos personajes que interpretaron con maestría, no se limitó a las líneas del guión, sino que saltó la barrera de la pantalla y se instaló cómodamente en nuestros corazones. Pero aquí es donde reside la pregunta del millón: ¿era todo pura actuación? ¿Un despliegue de profesionalismo impecable? ¿O se escondía algo más allá de esas miradas cómplices que parecían robar el aliento, esas sonrisas tímidas que iluminaban sus rostros y esos abrazos que parecían prolongarse en la eternidad? Esa es la interrogante que nos hemos planteado todos y cada uno de los que fuimos cautivados por su magia, desde el mismísimo comienzo. Y la respuesta, o al menos la que vamos a intentar construir juntos hoy, es que muy probablemente sí, había algo más. Uno de los pilares fundamentales que alimentó sin cesar los rumores de un romance que trascendía la ficción fue, sin duda alguna, su increíble química fuera de la pantalla. Los vídeos detrás de cámaras, esas joyas que nos permitían atisbar la dinámica real entre ellos, las entrevistas en las que se enfrentaban a preguntas indiscretas con una sonrisa pícara y las fotos que compartían generosamente en sus redes sociales, revelaban una complicidad que era imposible de ignorar. Se reían juntos a carcajadas, se gastaban bromas constantes, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, parecían ser los mejores amigos del mundo. Pero, ¿eran solo amigos? Esa es la clave. Recordemos, por ejemplo, esas famosísimas fotos que salieron a la luz durante sus vacaciones paradisíacas en las Maldivas. Por favor. El escenario era simplemente perfecto, un Edén tropical, el sol besando sus pieles, la brisa suave susurrando secretos al oído, y dos personas increíblemente guapas disfrutando al máximo de todo lo que ese lugar tenía para ofrecer. Si bien al principio ambos negaron categóricamente cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que eran solo amigos disfrutando de un viaje juntos, las imágenes hablaban por sí solas. Se les veía radiantes, increíblemente relajados y sobre todo, muy, muy felices. Y no se trataba solamente de fotos posadas, de esas instantáneas cuidadosamente construidas para una revista. Eran fotos robadas, momentos espontáneos capturados por la lente indiscreta de algún paparazzi afortunado, que lograban transmitir la esencia pura de su relación. La manera en que se miraban el uno al otro, la forma en que se tomaban de la mano, la naturalidad con la que se abrazaban, era absolutamente evidente que había algo más que una simple amistad platónica. Miles y miles de fans alrededor del mundo se dedicaron a analizar cada detalle de esas fotos con una minuciosidad asombrosa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas más fervientes. Y vaya que encontraron. Desde los gestos más sutiles hasta las expresiones faciales más reveladoras, todo parecía indicar que estaban profunda y perdidamente enamorados. Además, las declaraciones que hicieron el uno del otro en entrevistas a lo largo de los meses también jugaron un papel crucial en la alimentación de los rumores.
Kerem siempre habló de Ande con un cariño y una admiración evidentes, destacando constantemente su inmenso talento, su belleza deslumbrante y su gran corazón. Ande, por su parte, también se deshizo en elogios hacia Kerem, resaltando su profesionalismo intachable, su sentido del humor contagioso y su capacidad única para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Pero más allá de las palabras, de los discursos cuidadosamente elaborados y de las frases políticamente correctas, eran los hechos los que realmente importaban. Se les veía pasar una cantidad significativa de tiempo juntos, incluso fuera del set de grabación. Iban a conciertos, a restaurantes de moda, a eventos benéficos, parecían inseparables. Y aunque ambos intentaban mantener su relación en secreto, protegiendo su intimidad de las miradas curiosas, era prácticamente imposible ocultar algo así a los ojos del mundo. Y es que la playa, ese escenario idílico donde tantas historias de amor han comenzado a florecer, jugó un papel fundamental en este supuesto romance secreto. Las fotos de Ande y Kerem en la playa son ya icónicas, forman parte de la mitología de su relación. Se les veía paseando despreocupadamente por la orilla, sintiendo la arena bajo sus pies descalzos, jugando a las orillas de las olas, salpicándose como niños pequeños, disfrutando del sol radiante y sobre todo, de la compañía del otro. Esos momentos capturados por los paparazzi con una precisión implacable, se convirtieron en la prueba definitiva de que su relación era mucho más profunda y significativa que una simple amistad. La forma en que se abrazaban con ternura, la manera en que se besaban, no dejaba lugar a dudas, estaban enamorados. Recuerdo especialmente una foto que circuló masivamente en redes sociales, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. Era una imagen de Ande y Kerem sentados en la arena, abrazados, contemplando juntos la puesta de sol. La luz dorada del sol al atardecer iluminaba sus rostros con una calidez especial, dándoles un aspecto casi celestial. Era una imagen que transmitía paz, amor, felicidad y una profunda conexión espiritual. Y aunque nunca confirmaron públicamente su relación de manera explícita, tampoco la negaron rotundamente. Optaron por jugar al despiste, dando declaraciones ambiguas que dejaban un amplio margen a la interpretación. Quizás querían proteger su privacidad a toda costa, o quizás estaban esperando el momento perfecto para hacer pública su relación al mundo. Lo cierto es que, mientras tanto, los fans se encargaban de mantener viva la llama de la esperanza, alimentando la fe de aquellos que creían en su amor. Creaban montajes de fotos y vídeos recopilando sus mejores momentos, analizaban cada detalle de sus apariciones públicas con una lupa, buscando significados ocultos, y compartían sus teorías en redes sociales. El fandom de Ande y Kerem era, y sigue siendo, uno de los más apasionados, dedicados y creativos del mundo. Después, como todos sabemos, llegó la confirmación oficial. Ande y Kerem finalmente admitieron públicamente que estaban juntos, desatando una ola de alegría y euforia entre sus fans. Y aunque su relación no duró para siempre, el recuerdo de su romance, especialmente esos días inolvidables en la playa, permanecerá vivo en nuestros corazones por mucho tiempo. Porque al final, Ande y Kerem nos regalaron una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, una historia que nos hizo creer en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela en el lugar menos esperado y en el momento más inesperado. Y aunque ya no estén juntos, siempre les estaremos agradecidos por esos momentos de felicidad y esperanza que nos brindaron. En resumen, en este vídeo hemos explorado las pistas, las evidencias y los indicios que sugieren la existencia de un romance secreto entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente durante sus días de rodaje de Senkalkam y sus escapadas románticas a la playa. Analizamos las fotos, las entrevistas, los gestos y las miradas que apuntaban a una relación que trascendía la simple amistad, y recordamos la confirmación oficial de su romance y el impacto que tuvo en sus fans alrededor del mundo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estas historias de amor, desentrañar sus misterios y compartir mi pasión con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem realmente tuvieron un romance secreto en la playa? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.